Caja de juguetes pedagógicos para la atención de crisis conductuales, una guía desde la Oficina de Trabajo Social y el Departamento Legal de ANDE. Hola, espero que se encuentren muy bien. Este año quisimos desarrollar en este video un tema que estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado. Se trata de las crisis conductuales en los espacios educativos. Para ello, primero vamos a explicar brevemente lo que son las crisis conductuales, sus detonantes, alertas, etapas y sobre todo algunas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer ante estas situaciones cotidianas. También tendremos un espacio de preguntas frecuentes abordadas desde el Departamento Legal. Antes de entrar de lleno en este tema, es importante considerar que este video es un primer acercamiento, ya que se abordarán aspectos muy generales que cada persona debe contextualizar según su realidad de aula y de espacio de trabajo, y sobre todo desde sus propias experiencias. Para iniciar, es importante tomar en cuenta el repunte que ha tenido el tema de crisis conductuales en los últimos años. Esto se podría asociar con varias causas. Una de estas fue la pandemia, que generó cambios importantes en todo el mundo. Las dinámicas familiares cambiaron de manera abrupta y la educación tanto afuera como dentro del aula también cambió. En ese sentido, muchas de las personas que hoy están en los centros educativos estuvieron por cerca de 2 años en el confinamiento de sus casas, privadas de los juegos colectivos y de los procesos de socialización tan importantes para la crianza. Asociado a esto y como una manera de contención, se dio el aumento del uso de la tecnología, principalmente el uso de pantallas y de redes sociales, las cuales generaron también dependencia y provocaron un tiempo de concentración mínimo. Básicamente, si a mí no me gusta el video que estoy viendo en los primeros segundos, fácilmente puedo ver otro y otro y otro. En esos escenarios, retornar nuevamente al aula puede ser un proceso complejo y lento para muchas personas. Otro de los factores que explica el auge de las crisis conductuales es que actualmente existen mejores pruebas y diagnósticos en materia de salud. Esto hace que se cuenten con más recursos para abordar el tema y entenderlo de una mejor manera. Sin embargo, aquí quiero mencionar uno de los ejes centrales de este video, y es que una crisis conductual no necesariamente está ligada a un diagnóstico, un trastorno o una enfermedad. Como veremos más adelante, ninguno de nosotros se encuentra exento de atravesar una crisis. En este contexto les pregunto, para ustedes, ¿qué significa la palabra diversidad? Aquí podemos ver nuestras manos y tratar de observar nuestras huellas digitales. Cada una es diferente y multilineal, ¿cierto? De la misma forma, si comparan su color de piel, su cabello o sus ojos con los míos, probablemente también van a notar una diferencia visible. Entonces, si a simple vista somos tan diferentes, ¿cuánto más seremos en nuestra configuración interna? Algo así como nuestra programación o nuestro código de barras, ninguno repetido, ninguno igual que otro. Esta comparación la hacemos para entender que para atender las crisis conductuales es necesario definitivamente analizar primero nuestras percepciones y recursos, por ejemplo, mi opinión y actitud hacia la diversidad, mi disposición a capacitarme y actualizarme, mi forma de enseñar, mi creatividad y mi reacción ante una situación de emergencia. Veamos también nuestro entorno en nuestro día a día laboral, cuáles son los medios y formas de comunicación, cómo es la infraestructura de nuestro centro educativo, cómo es el ambiente de mi aula y por último, qué espacios o recursos tengo disponibles para capacitarme, entre otros factores que ustedes consideran importantes. Es posible que al ver el nombre de este video y conforme hemos avanzado en el tema, vengan algunos nombres a su cabeza, algunos estudiantes o personas les hacen resonar en el tema. Por eso, les invito a considerar que cada caso, cada persona es un universo complejo. Aquí debemos tomar en cuenta factores personales como la configuración del grupo familiar, los medios con los que cuenta cada persona, si están expuestos a situaciones de vulnerabilidad, si poseen algún diagnóstico o están atravesando una enfermedad, la comunicación con los padres y madres de familia y los diferentes apoyos o evaluaciones realizados por otras personas del equipo interdisciplinario. Sobre esto último debemos tener muy presente el trabajo en equipo. Ninguno de nosotros puede atender una crisis conductual de manera independiente. Con ello hago referencia al trabajo no solo en el momento de la crisis, sino al que antecede cuando sabemos que una persona necesita algún tipo de apoyo. Como mencioné anteriormente, conocer los recursos con los que cuenta la institución, quienes conforman el equipo interdisciplinario, si existen planes de apoyo conductual, seguimientos,
abordajes con especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social y también la relación y comunicación con las familias. Todo esto sin duda nos llama a un esquema de trabajo amplio, pero totalmente necesario. A continuación veremos algunas orientaciones para el apoyo a estudiantes en crisis conductuales. Primero, ¿qué es una crisis conductual? Una crisis conductual es un episodio disruptivo en el que la persona pierde su control emocional y hasta físico, pierde la capacidad para razonar de manera adecuada. Generalmente, una crisis nos habla de una necesidad o una dolencia. En otras palabras, podríamos hablar de algo similar a un cortocircuito que se hizo en nuestro cerebro o a un switch que se desconectó o más bien que no se conectó a tiempo. Y ante esas situaciones el organismo deja de funcionar de manera ordenada y busca expresarse de algún modo. ¿Cuáles podrían ser esos detonantes o agentes estresores? Se pueden mencionar, por ejemplo, situaciones de salud, una dolencia que la persona no puede expresar, alguna situación de miedo o de frustración, un fracaso, una mala calificación, hambre o desesperación, calor o ansiedad, entre otras. Pueden ser situaciones cotidianas, pero que la persona en ese momento no cuenta con los recursos personales para abordarlas. Las crisis se desarrollan en diversas etapas. A continuación veremos una a una. En la primera etapa se pueden presentar expresiones que nos hacen un llamado a atención. Por ejemplo, la persona presenta inquietud en su cuerpo, lo que la hace generar ruidos sutiles como golpear el pupitre con el pie o la mesa con las manos. Pueden tener cambios en la respiración, aumento de conductas estimulatorias como jalarse el pelo, rascarse muy fuerte, rayar los cuadernos de manera brusca u otras. La Guía de Orientaciones Básicas para apoyar a estudiantes en situaciones de crisis conductuales del Ministerio de Educación Pública recomienda hablarle a la persona de manera directa, utilizando su nombre y acercarse desde la empatía. Por ejemplo, me puedo acercar y decirle, Juan, estás teniendo mucho calor, ¿verdad? O, ¿por qué no vamos afuera y te mojas las manos? O, Juan, ¿podrías ayudarme a contar estos lápices de color? Otras recomendaciones que podríamos realizar es desviar la atención hacia algo relajante, como algún juguete sensorial como estos que yo estoy utilizando. En algunos centros educativos han optado por realizar rincones o espacios de calma, donde tienen precisamente estos objetos que pueden anteceder a una segunda etapa de la crisis. Por último, es importante que el abordaje de estas primeras expresiones sea en un tono de ayuda y hasta de protección, es decir, se deben evitar represiones o sanciones. Por ejemplo, no debemos decir a todo el grupo expresiones como la persona que esté haciendo ruidos en la mesa se va a quedar sin recreo. Estas comunicaciones cerca de apoyar la contención pueden convertirse en un impulso para aumentar el estímulo. En la segunda etapa se puede presentar una actitud desafiante o retadora, de manera que a la persona le será difícil obedecer o atender lo que se le dice. En ese momento son esperables acciones como gritar, amenazar, escupir, tirar objetos o simplemente salir corriendo. Se podría decir que se está perdiendo ya la capacidad de razonar. Para ese momento se recomienda ofrecer opciones de conducta y consecuencia. Por ejemplo, si te sigues golpeando así te va a doler mucho, o bien negociar posibles soluciones. Podemos decir, vamos afuera para que veas algo que hay allá. Con solo salir del espacio común, la persona puede recuperar la calma. De la mano podemos caminar, respirar, tomar agua, lavarnos la cara, mojar los brazos, comer, etc. Aquí el espacio de privacidad es importante para que la persona pueda desahogarse y en el mejor de los casos detener la crisis. Aquí volvemos a recalcar la importancia del trabajo en equipo, en donde todos los miembros de la comunidad educativa pueden apoyar la contención. En este caso, se puede solicitar apoyo a una persona para que esté con el resto del grupo un momento, o bien para que acompañe a la persona en crisis a un espacio externo y privado. Si no se ha atendido lo antes descrito o bien las técnicas no han funcionado, es esperable que la crisis escale a un nivel de expresiones físicas, donde la persona patea, golpea, muerde, entre otras formas violentas. Esto quiere decir que ya no se tiene la capacidad de analizar consecuencias y se está en el pico de estímulos y exposición. En este momento se considera que ya estamos en una etapa de emergencia, por lo que debemos activar todos los recursos disponibles para resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa.
En esta etapa, de manera definitiva, vamos a necesitar apoyo de otras personas adultas, ya sea para acompañar la escena, retirar a la persona en crisis o bien retirar al resto del grupo. Primero, se recomienda dar apoyo verbal, siempre desde un tono que demuestre seguridad, compañía y entendimiento. No podemos olvidar que la persona está expresando alguna necesidad y que su organismo no la está sabiendo atender. Si la situación continúa y aumenta el grado de peligrosidad, el equipo organizado para estos casos debe decidir como último recurso, recalco, como último recurso, si se aplican técnicas físicas para la contención. Aquí es muy importante evitar procedimientos improvisados, es decir, cada centro educativo debe tener muy claro el modo de trabajar estas situaciones. También esto nos reitera la necesidad de organización grupal, incluyendo la comunicación con los padres y madres de familia. Si estos casos suceden con mucha frecuencia en una misma persona, nos habla de un proceder distinto, en el que se debe estudiar el perfil completo del estudiante, los apoyos que tiene, si posee alguna condición en particular, si consume medicamentos o bien si tiene alguna situación externa al centro educativo que le hacen detonar. Por último, según lo indicado para esta etapa, es importante que cada persona funcionaria revise su área de trabajo. Preste atención a los objetos que se pueden convertir en una posible arma para agredir, por ejemplo, tijeras peligrosas, cuchillos, floreros, piedras, bloques de ladrillos, entre otros. Finalmente, la etapa 4. Esta por lo general es muy sencilla de identificar, pues evidencia una desaceleración de la energía, algo así como un bajón de calor. La persona puede tener un desvanecimiento físico, tiende a llorar y darse cuenta de lo sucedido, por lo que puede pedir disculpas y hacer promesas para evitar un castigo. Aquí se pueden tener en cuenta dos recomendaciones. La primera es dar espacio para la recuperación física y emocional, manteniendo siempre el vínculo con la persona y continuar con un espacio de seguridad y protección. La segunda es recordar que no es el momento para fijar consecuencias por lo sucedido. El equipo de atención debe valorar tomar decisiones según el grado de afectación para quienes estuvieron presentes. Hasta aquí hemos realizado un breve recorrido por el desarrollo de una crisis conductual. Sin embargo, no perdamos de vista que nuestro objetivo siempre será anteceder una crisis, es decir, dotarnos de todo tipo de recursos para contener y atender estas expresiones para evitar que escalen, según lo que acabamos de mencionar. Antes de pasar a la siguiente parte del video, reitero el llamado a dos acciones. Número 1, a la organización grupal. Aquí no se trata de cuál docente lo hace mejor o a quién le corresponde, sino más bien a cómo podemos generar una respuesta colectiva. Y número 2, a continuar capacitándonos y tener presente que lo desconocido por lo general provoca miedo, incertidumbre e inseguridad. De manera que los procesos de actualización no solo son necesarios, sino que también nos dan herramientas para vivir mejor. Seguidamente brindaremos respuesta a algunas preguntas frecuentes formuladas por nuestra afiliación que surgen en relación con el tema de la atención de crisis conductuales. ¿Cómo podemos actuar correctamente ante una crisis conductual de un estudiante? La Guía de Orientaciones Básicas para apoyar a estudiantes en situaciones de crisis conductuales del Ministerio de Educación Pública establece la obligación de los centros educativos de contar con el procedimiento a seguir en caso de crisis conductuales. Esto con el objetivo de brindar una respuesta asertiva donde se consignen los pasos a seguir y el correcto abordaje según las etapas de las crisis conductuales, para así asegurar el cuidado de toda la población estudiantil y una actuación eficiente. Este procedimiento resulta de aplicación general, es decir, para toda la población estudiantil, a diferencia del plan de apoyo conductual, que se elabora de acuerdo con las necesidades individuales, por lo que ambos documentos constituyen el respaldo legal para el personal del centro educativo ante alguna eventualidad por la intervención en el ejercicio de sus funciones. Por lo anterior, con la finalidad de evitar procesos disciplinarios contra funcionarios o afectaciones a los estudiantes, es necesario que se cumpla con el procedimiento para la atención de estudiantes en situaciones de crisis conductuales, conforme se instruyó por parte del Ministerio de Educación Pública, y de esta manera respaldar de forma escrita las evidencias de todas las actuaciones debidamente desarrolladas. ¿Cuáles funcionarios del centro educativo son los responsables de intervenir en la atención de una crisis conductual?
Toda actuación del personal del centro educativo debe encaminarse en el resguardo del principio de interés superior del niño, por lo que ante una crisis conductual siempre se debe actuar e intervenir en resguardo de la integridad y dignidad de las personas estudiantes. Es de suma importancia entender que es un trabajo colaborativo en donde se debe contar con un equipo integral. Por ende, todo el personal de la institución debe conocer y poder ejecutar el procedimiento, según se designe su rol con base en lo establecido en la Guía de Orientaciones Básicas para apoyar a estudiantes en situaciones de crisis conductuales, así como otras normativas relacionadas. Esta guía refiere que la persona directora del centro educativo cumple un rol fundamental, ya que como administrador de la institución debe establecer y elaborar los protocolos y procedimientos en esta materia, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 123 del Código de Educación. Por su parte, el personal docente cumple una función principal desde el punto de vista de la atención preventiva, pues como lo ha establecido el Ministerio de Educación, el contar con estrategias de atención preventiva, un plan de apoyo conductual y una evaluación funcional conforme las necesidades del menor permitirá evitar y anticipar las posibles crisis conductuales del estudiante. El personal administrativo asumirá un rol según la función que se le designe por parte del director del centro educativo, ya sea desde avisar a un docente de la situación, resguardar la seguridad de él o los estudiantes, despejar la zona, entre otras acciones. Se pueden aplicar acciones correctivas a estudiantes que presentan crisis conductuales. El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes establece sobre las consideraciones en la evaluación de la conducta que se debe de considerar la condición de la persona estudiante, así como las diferencias individuales y características propias, ya sean estas asociadas con una discapacidad o no, además de las necesidades propias de la edad, el entorno social, el núcleo familiar y las características propias del centro educativo. Considerando lo anterior, deberá valorarse el caso en concreto y analizar el contexto en el cual se dé la crisis conductual del estudiante. Esto con la finalidad de determinar si al momento de la situación el estudiante contaba con las capacidades para comprender su accionar o no y consecuentemente la posible falta cometida. Así las cosas, previo a aplicar como regla una acción correctiva, resulta oportuno realizar una revisión de la evaluación funcional y del plan de apoyo conductual de la persona estudiante para comprender su situación y determinar si se cumplieron con todos los pasos correctamente al atenderle. Aunado al anterior, debemos recordar que la naturaleza de las acciones correctivas son de carácter formativo y buscan una modificación en la conducta del estudiante, por lo que primero se debe respetar dicha postura. Para las siguientes preguntas contaremos con el apoyo de las funcionarias Paola Rivera Sánchez, directora ejecutiva del CENAREC, y Andrea Medrano Valverde, asesora de Educación Especial del Departamento de Capacitación del CENAREC. ¿En qué casos de crisis conductuales se considera que el estudiante requiere medicación? Con respecto a las crisis conductuales, es muy importante tener presente que no todo el estudiantado que presenta el trastorno del espectro del autismo requiere medicación. Cada caso es específico, particular y requiere de un acompañamiento interdisciplinario donde exista también la participación del médico y diferentes profesionales del área de la salud. Pero específicamente la recomendación médica surge del diagnóstico que hace el médico, no corresponde al docente hacer referencias hacia centros de salud, sino que es el trabajo que se ha venido realizando directamente entre la familia y el centro educativo para brindar el acompañamiento. ¿Cuándo podría considerarse que se requiere la intervención de un especialista en trabajo social, psicología u otra especialidad? Es muy importante tener claro que el trabajo colaborativo que se hace para abordar las situaciones de crisis conductuales en estudiantes dentro del espectro del autismo tiene que realizarse con los profesionales que se encuentran en el centro educativo. Pueden ser aquellos que formen parte de un equipo interdisciplinario como orientador, trabajador social, psicólogo, pero en algunos momentos estos profesionales no se encuentran en los centros educativos y tenemos que recurrir a aquellos profesionales que se encuentran en el área de salud o en las comunidades que brindan el acompañamiento. Muchas veces ocupamos de su trabajo porque no tenemos algunos docentes de educación especial en los centros educativos y estos tienen que apoyarnos con respecto a lo que es la evaluación funcional de la conducta, la elaboración del plan de apoyo conductual o trabajar en algunas estrategias de manera colaborativa con el equipo de docentes. Entonces es fundamental que busquemos esas redes de apoyo para que hagamos un trabajo conjunto y que podamos entonces obtener buenos resultados con los estudiantes.
¿Qué recomendaciones se pueden brindar para la aplicación de las técnicas de apoyo físico al atender una crisis conductual? Primeramente, es importante tomar en cuenta que el apoyo físico debe ser la última opción. Este se brinda única y exclusivamente cuando el estudiante se está autolesionando o va a lesionar a otra persona. Digamos, en el momento en que se aconseja brindar ese apoyo físico. Es importante que cuando se brinde este apoyo físico se haga de acuerdo a lo que está establecido en la Guía de Orientaciones Básicas para el Acompañamiento de Personas Estudiantes en Situaciones de Crisis Conductuales, que fue emitida en el año 2021 por parte del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Esta guía ofrece la orientación sobre cómo establecer el procedimiento de centro educativo para que las personas que van a apoyar físicamente al estudiante, repito, como última opción, solo si él se está autolesionando o va a lesionar a otras personas, puedan realizarlo de la mejor manera. Estas técnicas tienen que ser seguras para evitar no dañar al niño ni que las personas que están alrededor salgan lastimadas. Entonces es muy importante que las personas docentes en cada centro educativo elaboren este procedimiento de centro y que además analicen cada una de las 4 etapas de la crisis para evitar llegar a la tercera etapa, que es cuando de pronto hay que brindar este apoyo físico. Finalmente, en caso de duda o asesoría sobre el tema, les invitamos a contactar al Departamento Legal de ANDE por medio de nuestros canales oficiales, ya sea por medio de la oficina virtual habilitada en la página web de ANDE o bien mediante vía telefónica. Así también, desde las oficinas de Psicología y Trabajo Social les invitamos a participar de las actividades que organizamos sobre esta materia.